Nosotros en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Toca nuestro ser. Amén, amén, amén. Muy bien, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Estamos meditando en esta serie llamada Génesis, primera temporada. Porque Génesis, el libro de Génesis, está dividido en varias partes, y para poder entender bien el mensaje de Génesis necesitamos entender las partes del libro de Génesis. Así que abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5. Génesis capítulo 5, y cuando lo tengas me lo indicas con un fuerte amén y tomas tu lugar. No puedes tomar tu lugar hasta que tengas Génesis capítulo 5 y dices con un fuerte amén y te sientas. O puedes gritar aleluya. ¿Sabes qué significa aleluya? Alabado sea el Señor, alabado sea Jehová, alabado sea el Señor. Alabanzas al Señor. Génesis capítulo 5. Lo indicas con un aleluya y te sientas. Muy bien. Muy bien. Y puedes ocupar tu lugar. Muy bien. Génesis capítulo 5. Bien, recuerda esto. Recordemos esto. Nos quedamos en esta parte cuando Caín mata a Abel y Adán y Eva pierden a un hijo llamado Abel. Lo pierden, así que se quedan con Caín. Caín es expulsado, lo sacan de la tierra, lo corren y le ponen una marca para que nadie lo mate. Así que Caín anda vagabundeando, pero por ahí alguien se lo encontró, un hombre llamado Lamec se lo encontró y por accidente lo mató. Y entonces es como que y luego se jactó de que lo mató a Caín. Así que ya para esto Caín ya había tenido, aunque vemos el relato así un capítulo tras otro, en realidad han pasado muchos años. Así que para este tiempo ya la población ha crecido, ya se han multiplicado. Y hoy estamos en el capítulo 5 de Génesis. Y lo que vemos es de que Adán y Eva vuelven a tener otro hijo. Y este hijo es llamado Set. Y este hijo Set que tienen Adán y Eva cuando lo tiene dice, este hijo Dios me lo dio para sustituir el hijo que Caín mató. Así que Set, Adán y Eva tienen el cuidado de enseñarle bien a Set, procuran adoctrinar bien a Set, enseñarle el amor a Dios, el temor a Dios, el reverenciar a Dios. Y Set crece con la mentalidad de Abel. Set crece con el espíritu de Abel. Diga, el espíritu de Abel. Es decir, Set entiende el mensaje de Dios. Set entiende cuál es el propósito de Dios. Y Set empieza a adorar a Dios. Y fue en ese momento cuando Set empezó a adorar a Dios, cuando imagínate, ese niño creció, fue un adulto, y Set tuvo esa experiencia con Dios. Set empezó a adorar a Dios, y esa fue la primera vez después de muchos años que se empezó a buscar el nombre de Dios, que se empezó a adorar a Dios. Fue en el momento de Set. Imagínate cuántos años pasaron desde que Caín mató a Abel hasta que nació Set y fue un adulto. Pasaron muchos años. Así que Set empezó a adorar a Dios porque Set tenía como la misma imagen, la misma esencia de Adán. Y Set tenía ese corazón de adorador, ese Set que buscaba a Dios. Así que van creciendo. Y lo que vemos en el transcurso de la historia son dos caminos o dos tipos de personas, dos tipos de humanidad.
Cuando el plan de Dios era hacer un tipo de humanidad, alguien hecho a su imagen y que la humanidad adorara a Dios. Ahora tenemos, por el pecado de Adán y Eva, por el pecado de Caín, ahora tenemos dos humanidades. Diga, dos humanidades. Dos tipos de humanidad, dos tipos de humanos, que son los humanos que adoran a Dios, son los humanos que adoran a Dios, y son los humanos que tienen el espíritu de Caín. Seth tiene muchos hijos, y en este capítulo 5, del verso 22 al verso 24, vemos cómo Seth tiene muchos hijos, y esa descendencia de los hijos de Seth son una descendencia que está buscando a Dios, está adorando a Dios, está procurando servir a Dios. De hecho, uno de ellos es llamado Enoc, y Enoc amaba tanto a Dios, servía tanto a Dios, Enoc adoraba tanto a Dios. Enoc duró 365 años. 365 años. Y Enoc amaba tanto a Dios y caminaba en estrecha intimidad con Dios, que Dios no quiso que se perdiera, sino que Dios quiso que los descendientes de Enoc, de Seth y de Enoc, Enoc es descendiente de Seth, de este hijo sustituto de Abel, que los descendientes de Seth y de Enoc permanecieran en esa línea. Esa generación que adora a Dios, esa generación que invoca a Dios, esa generación que exalta a Dios, esa generación que busca el rostro de Dios. Dios quiso eso. Entonces Dios agarra a Enoc y se lo lleva. Dios le quita la vida, Dios se lo lleva. Por cierto, la mamá y la hija, qué bueno que están aquí. Sin duda peleamos por un milagro, luchamos por un milagro, oramos a Dios hasta el final, pero me encanta su actitud. Me encanta la actitud de estas mujeres, porque cuando yo me acercaba con estas me decían: pastor, luchamos hasta el final, pero no vamos a luchar contra su voluntad. Si es su voluntad llevársela, que así sea. Y aquí están, ¿verdad que sí? Un aplauso a Dios por la vida de Estela mamá y Estela hija. Qué bueno que están aquí. Dios decidió llevársela, Él sabe por qué, ¿verdad? Pero sabemos que ella donde está ahorita adorando a Dios. Me hizo recordar a Irma, a Enoc. Porque Enoc, pudiéramos decir, esa generación pudo haber dicho: oye, Enoc es tan bueno, era tan perfecto Enoc, era tan buen papá, tan buen esposo, era tan bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué tenía que morir? Es que el Señor se lo llevó porque no quería que se corrompiera. No quería que Enoc se pervirtiera. No quería que Enoc, porque ahorita vamos a ver cómo estaba el mundo en ese momento. ¿Qué pasó con el mundo en ese tiempo? Que Dios prefirió llevarse a Enoc. Y dice que desapareció porque Enoc anduvo en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así que, entonces, dentro de esa genealogía de Seth, Enoc, pasaron muchos, pero todos ellos son adoradores a Dios. Seth, Enoc, y viene Lamec. Resulta ser que en ese tiempo muere Adán. Se muere Adán, y justo cuando se muere Adán, nace Noé. Entonces el papá de Noé, llamado Lamec, dice, cuando recibe a Noé, dice: por fin, nos va a quitar el peso, nos va a librar del peso de la carga que había. Recuerda que gracias a Caín y gracias a Adán, la tierra era maldecida y producía espinos y cardos en sus cultivos. Noé, se cree que Noé es el inventor de las herramientas. No es el inventor de las herramientas para poder cultivar la tierra. Entonces cuando Lamec recibe a Noé, y Lamec tiene en sus brazos a Noé, dice: este hijo nos va a librar del peso de la carga de nuestro padre Abraham. Entonces Lamec puso su confianza en Noé, y dice la Biblia que Noé era un hombre que amaba a Dios, que adoraba a Dios. Era un hombre que
que tenía ese temor de Dios, que tenía el espíritu de Abel, tenía el espíritu de Set, tenía el espíritu de Enoc, un hombre que su corazón estaba adorando a Dios, buscando a Dios. ¿Cómo se necesita hoy? Hoy que la iglesia se levante con el espíritu de Abel. ¿Cómo se necesita que la iglesia Tabernáculo de Fe se levante con el espíritu de Enoc? ¿Cómo se necesita hoy en nuestros tiempos que la iglesia se levante con el espíritu de Noé? Un espíritu de adoración, un espíritu de exaltación, un espíritu de búsqueda con Dios, un espíritu de andar en intimidad con Dios. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso para mi vida. Así que vemos aquí nace este Noé. Y mira cómo estaba la generación en ese momento. En ese momento, dice la Biblia que los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Y entonces el Señor dijo, mire lo que pasó, lo que está pasando aquí. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Recuerda que tenemos dos tipos de humanidad. Tenemos la humanidad con el espíritu de Caín. La humanidad con el espíritu de Caín es robar, matar, dividir, criticar, es hacer trampa, es hacer robos, es hacer maldades, es corromper lo santo, corromper lo bueno. Ese es un tipo de humanidad que son los que tienen el espíritu de Caín. Pero tenemos por este otro lado a los que tienen el espíritu de Abel, al espíritu de Set, al espíritu de Enoc. Gente que adora a Dios, gente que busca la santidad, gente que busca alinearse al propósito de Dios, gente que quiere volver a conectar el cielo con la tierra, con su adoración. Tenemos a esa generación, a la generación de Set. Pero mira lo que está pasando, que los hijos de Dios, la generación de Set, la generación de Abel, los que tienen el espíritu de Abel, empezaron a voltear a ver a los que tienen el espíritu de Caín. Eso es lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Porque mira, Satanás es el más interesado en pervertir tu adoración. Y él va a buscar muchas formas para pervertir la adoración. ¿Y sabes cuál es su arma que le funciona muy bien? La seducción. Él va a tratar de seducirte con lo que tú buscas y con lo que tú quieres, para seducir tu vida y seducir tu adoración y desviarte del propósito de Dios. Desviarte, sacarte de una humanidad y meterte a la humanidad de Caín. Quitarte el espíritu de Set, el espíritu de Abel y meterte el espíritu de Caín. ¿Qué fue lo que está pasando? Que en esas dos humanidades los padres les dijeron a los que tenían el espíritu de Abel y el espíritu de Set: hey, cuidado con la generación de Caín, cuidado con los Caín, porque Caín va a querer matarte. Caín te va a invitar te va a hacer trampa para querer matarte, querer destruirte. Los que tienen el espíritu de Caín están viendo que los que tienen el espíritu de Abel ya no lo siguen, ya les tienen miedo, les huyen. Y el enemigo, como sabe qué es lo que al hombre le place, el enemigo empieza a pervertir, empieza a seducir con la belleza hacia los ojos, la belleza que atrae a los ojos, a seducir a los que tienen al espíritu de Set. Ojo con eso. Entonces, dice por ahí un pensamiento: si no puedes con el enemigo, únetele. ¿Qué hicieron estos con el espíritu de Caín? No se nos van a acercar ellos porque nos tienen miedo. Vamos a seducirlos. Influenciados por Satanás, doctrinados por el enemigo, empezaron a verse, a vestirse atractivos, a hacer todo lo posible para seducirlos, y que voluntariamente ellos cedieran sus derechos y ellos se contaminaran. ¿Cómo lo sé? Porque mira lo que dice el pasaje. Mira lo que dice el pasaje. Vieron a las hermosas hijas de los hombres y tomaron como esposas
a todas las que quisieron. Es decir, que los hijos de Dios, los que tenían el espíritu de Abel, aceptaron la seducción de Caín y empezaron a tener más de una esposa. Empezaron a caer, ¿se entiende? Empezaron a caer en inmoralidad, empezaron a pervertirse, empezaron a distorsionarse, empezaron a involucrarse, empezaron a hacer cosas, pequeñas cositas que después el pecado se les hizo normal, hasta que su espíritu se mezcló con el espíritu de Caín. Chicos, chicas, cuidado, no tengas novio mundano, no tengas novia que no sea creyente. No tengas novio o novia que no ame a Dios. Llevo 17 años de pastor, 18 años de pastor, y he dado el mismo consejo una y otra vez. Y he visto muchas veces mujeres jovencitas llorar amargamente porque no escucharon mi consejo. No tengas novios que no amen a Dios, porque no solamente van a pervertir tu vida, sino que te van a hacer sufrir, te van a dañar, te van a lastimar y te van a amargar la vida. No tengas novios, muchachos, no tengas novias no creyentes que no amen a Dios, porque van a corromper tu vida. Iglesia, tengamos cuidado con el espíritu de Caín. Porque el espíritu de Caín va a querer seducirte para envolverte en sus garras. Porque el espíritu de Caín se presenta como un angelito, como un corderito, pero en realidad es un lobo que quiere destruir tu vida. Eso es lo que estaba pasando. Así que se pervertieron los hijos de Dios. Y entonces el Señor dijo: puede ser. O sea, no es que Dios le haya tomado por sorpresa, Dios sabía, pero Dios esperaba algo diferente de esa generación. Escucha esto, Dios sabe que le vas a fallar, pero Dios espera, antes de que le falles, Dios espera lo mejor de ti. ¿Cuántos te ponen contentos por eso? Dios espera lo mejor de ti. No decepciones a Dios. No decepciones a Dios. Dios espera lo mejor de ti. Y dice: mi espíritu no tolerará a los humanos. Es decir, mi espíritu no contenderá. Es decir, Dios estaba como, ¿qué significa esto? Como que Dios estaba entre: ¿los destruyo o no los destruyo? ¿Los quito o no los quito? ¿Los dejo o no los dejo? ¿Los dejo ser o no los dejo ser? ¿Qué hago? Es que mi amor es tan grande por ellos, mi amor es tan grande por la humanidad, que no puedo hacerles nada. Pero su pecado es tan grande, su pecado es tan que me llega hasta aquí, me da asco, porque yo soy santo, yo soy perfecto, que no sé. Entonces el conflicto que Dios tenía era con su propio espíritu. Por eso dice mi espíritu, que no es mayúscula. Mi espíritu está en conflicto porque quiero hacer mi justicia, pero amo a mi humanidad. Lo que ha detenido a Dios para no disciplinar nuestras vidas es su amor y su misericordia hacia nosotros. ¿Cuántos se ponen contentos por eso? Wow. Así que mira, durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal, en el futuro, ojo con esto, la duración de la vida no pasará de 120 años. Ojo con este número: 120 años. Te voy a adelantar. ¿Sabes cuánto construyó? ¿Sabes cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? 120 años. Muchos dicen 120 años es la edad a la que acortó Dios en los años de la humanidad, porque muchos vivían 300 tantos años, 400 años, pero ahora lo acortó 120 años. Tardó 120 años en construir Noé el arca. ¿Sabes cuántas generaciones son? Son 3 generaciones. 120 años en lo que Noé construía el arca, que 120 años que Dios le estaba dando la oportunidad a la humanidad de decirle: arrepiéntete y reconcíliate conmigo. Arrepiéntete, vuelve conmigo. Arrepiéntete, regresa a mí. Arrepiéntate, ponte a cuentas conmigo. Arrepiéntate, reconcíliate conmigo. Arrepiéntete.
Sabes, me encanta esto porque me encanta saber que tengo un Dios que me ama, un Dios que nos ama y un Dios que nos da oportunidades y un Dios que no nos juzga inmediatamente, sino que un Dios que nos está esperando con sus brazos de amor para que nos arrepintamos y nos reconciliemos con Él y volvamos a Él. Wow. Por eso tú que viajas grandes distancias para ir a tu trabajo, no has tenido un accidente porque Dios tiene misericordia de ti. Y a pesar de que tú estés lejos de Él, Dios te está esperando. Mi hijo, hija, arrepiéntete, regresa a mí. A pesar de que nosotros que viajamos mucho y todo eso, no ha pasado nada porque Dios nos está esperando. Dios nos ama y Dios quiere que nos arrepintamos y nos reconciliemos con Él. Por eso muchos que están en pecado y que están batallando con ese pecado, con esa adicción, no han muerto en esa adicción, porque Dios los ama tanto que Dios los está esperando con sus brazos abiertos de amor para que se arrepientan. Me encanta esto. Así que vemos aquí que el Señor dice, está bien. El Señor está luchando consigo mismo y dice, está bien. Voy a tener que traer tiempos nuevos. Diga, tiempos nuevos. Tiempos nuevos, nuevas oportunidades. Tiempos nuevos, nuevas oportunidades. Entonces dijo el Señor, voy a borrar de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Sí, está bien, me he decidido. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. ¿Sabes qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Sabes qué es lo que le estaba doliendo el corazón a Dios? Es que se había corrompido tanto, se había pervertido tanto la humanidad, que había mucha inmoralidad entre ellos. Incluso los animales participaban de esa inmoralidad. Eso era lo que estaba pasando. La humanidad había ya robar, ya como que llegar y llegar y, ay, me gustan estos lentes, ¿verdad? Me los llevo. Ya era, ¿por qué me los robaste? Y cuando iban a la autoridad decía, pues son unos lentes, te compras otros tú, que se los lleven. No hacen justicia. Así era lo que estaba pasando. Eran aceptación de pequeñas acciones malvadas que se toleraban como pequeñas y que ya lo más grande se aceptaba muy fácilmente. La humanidad estaba muy perdida, muy pervertida, y incluso hasta los animales estaban siendo pervertidos. Y entonces es tanta la suciedad y la inmoralidad, es tanta la perversión, el pecado, que Dios dice, no puedo tolerar esto. No puedo tolerar esto. Tengo que hacer algo, porque Dios es santo y Dios es justo. Dios no tolera el pecado, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es puro, Él es limpio, y nosotros necesitamos que Él nos limpie y nos santifique. Y eso es lo que Dios quiso hacer: limpiar a su humanidad, limpiar la raza humana. Y entonces Noé encontró el favor del Señor en la humanidad. Se acordó que dentro de la humanidad de Abel, de Set, de Enoc, quedaba uno que amaba a Dios, quedaba uno que adoraba a Dios, quedaba uno que tenía ese corazón de adorador, y por él decidió salvar a la humanidad. Tabernáculo de Fe, solamente se necesita uno que busque el corazón de Dios para hacer cosas bonitas en Guadalupe Victoria. Solamente se necesita uno que busque el corazón de Dios para que la familia se salve, los hijos se salven. Se necesita uno para que las cosas cambien en nuestro México. Se necesita la iglesia para que las cosas cambien. Se necesita el poder de Jesucristo, el amor y el poder de uno para cambiar todas las cosas, y ese es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. Wow. Así que Noé encontró el favor de Dios y dijo: por Noé no voy a destruir la tierra. Y entonces Noé y su familia. Noé era un hombre justo.
delante de Dios. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y Noé andaba en íntima comunión con Dios. Nota que dice que Noé andaba en íntima comunión con Dios. Lo que Dios busca no es gente que sea muy fiel a la iglesia. Eso es bueno. No es que gente que ofrende mucho, que diezme mucho. Eso es bueno. No busca gente que sea muy cumplida. Eso es bueno. Lo que Dios busca es gente que quiera caminar en comunión con Él, gente que quiera caminar en intimidad con Él, gente que quiera relacionarse con Él y conocer su voz y conocer su corazón y tener un corazón de adorador que le agrade a Él. Yo quiero ser ese Noé. ¿Cuántos quieren ser ese Noé? Así que, ahora bien, Dios vio que la tierra estaba corrompida y estaba llena de violencia, y Dios observó, nota una vez más, el autor menciona la palabra corrupción y que había en el mundo, porque todo en la tierra estaba corrompido, estaba podrido. Esa es la palabra, la connotación, ese es el significado de la palabra que corrompido. Estaba podrido, estaba sucio. Pero Y entonces Dios le dice a Noé: Noé, construye un arca de madera. Construye un arca de madera y recúbrela con todo por brea, por dentro y por fuera, que no le entre agua. Y luego construye pisos para todos como establos en su interior. Dios escoge animales que no se corrompieron. Dios escoge a Noé y a su familia que no se corrompieron. Dios escoge a la generación de Set, a la generación de Abel, a la generación de Set, de Enoc, de Noé. Dios escoge su descendencia. Y Dios escoge a los animales que no se corrompieron para meterlos en un arca de madera. Ese arca que fue sumergida primero y después que estuvo en el agua, y después de mucho tiempo salió a la superficie para después llevar con vida a toda la creación. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, al universo. Dios amó tanto a la humanidad como a los animales para salvar su creación. Esa arca es el símbolo de Jesucristo, que así como esa arca estuvo en el agua y después salió del agua para traer vida, así Jesucristo fue bautizado en muerte, resucitado para traernos a nosotros vida y vida en abundancia. Ese es el significado del arca. ¡Wow! Así que mira, y es por eso que el autor ya en el Nuevo Testamento, cientos de años después, escribe esto: que por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios. Esto era un acto de fe, porque resulta ser que en aquel tiempo no había llovido, en aquel tiempo no había lluvias, en aquel tiempo no se veía esto. Entonces cuando Dios le dice: construye un barco porque voy a hacer llover que va a limpiar a toda la humanidad, para Noé esto no le cabía en la mente decir: ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Por eso dice el autor que en obediencia a Dios Noé construyó el arca, quien le advirtió cosas que nunca antes habían sucedido. Pero por la fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Tú y yo vamos a poder ser agradables a Dios. Tú y yo vamos a poder conectarnos a Dios por fe. Solamente necesitamos fe. Solamente necesitamos confiar en Dios, en que Él desea conectarse con nosotros y nosotros con Él, y caminar en perfecta comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces Dios le dice a Noé: Noé, voy a confirmar mi pacto contigo. Porque Dios le dice a Noé: junta los animales y mételos al arca, y junta alimento. Y yo voy a hacer un pacto contigo, que en todo ese tiempo que estés dentro del arca
no te va a faltar mi alimento. Que en todo ese tiempo que estés encerrado, no te va a faltar mi alimento. Yo hago un pacto contigo que te voy a cuidar y te voy a proveer. Así que tú y tu mujer y tus hijos y las esposas de tus hijos entren al arca. Y esto me encanta, porque Dios nos está enseñando que a pesar de que vengan crisis a nuestra vida, a pesar de que vengan situaciones difíciles a nuestra vida, a pesar de que vengan la escasez a nuestra vida, el Señor no nos va a dejar, porque el Señor, ese mismo Señor que anduvo en el arca de Noé, ese mismo Señor que estuvo en la balsa cuando vino la tormenta y que estaban los discípulos, ese mismo Señor está en nuestro barco, está en nuestra familia, está en nuestro hogar, y Él es nuestro proveedor que no nos va a dejar morir de hambre. Él hizo un pacto con nosotros por Jesucristo. Él no te va a dejar. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le hizo. Construyó el arca. Imagínate, 125 años. Noé, ¿qué estás haciendo? Un barco grande, porque viene un diluvio que va a destruir a todo el mundo. ¿De qué estás hablando, Noé? Ay, Noé, ya te la fumaste, Noé, ya. ¿Ah? Y todos los días, y todo 125 años, Noé, ya van 120 y tantos años y tú sigues con eso. Ya déjate de cosas, Noé, ponte a trabajar de veras. Ya, Noé, hombre. Y ahí están 125 años y dale, y dale, y dale. Y Noé trabaje para construir ese barco grande. Así que llega el momento en que Dios le dice a Noé: Noé, ya te estoy mandando a los animales para que los metas al arca. Ya. En 7 días voy a hacer llover. Después de 125 años, 7 días más. 7 días más. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Que Dios les da 7 días más para arrepentirse. 7, y mira que fe de Noé, porque ya Noé estaba metiendo los animales y estaban ahí. A lo mejor ahí estaba la jirafa ahí como echándose aire. Ay, ¿por qué nos trajeron aquí? No sé, dice. Ay, dice el hipopótamo: no, pues dime a mí que yo ocupo agua, ¿verdad? Y aquí, mira, encerrados aquí, ¿verdad? 7 días allí, esperando que algo iba a suceder todavía. Después de los 7 días de oportunidad para Noé, para la gente que estaba a su alrededor, empieza a llover y todavía como que Noé no se la cree. Porque mira lo que dice la Biblia. Y entonces subió al borde de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y la esposa de ellos. O sea, imagínate la escena. Está Noé ahí. Ay, ya está lloviendo. Oye, si está lloviendo, vieja. No, pues si el Señor te dijo, viejo, ¿qué pasó? Entonces, ¿para qué construimos esto? No, pues sí es cierto, ¿verdad? Ahí está, pero a lo mejor es una lluvia normal, ¿no? Como para la que va a regar las plantas. No, pero nunca había llovido. Ay, no sé, Noé. Pues tú nos metiste en esto, Noé. Ay, hasta que el agua le llegó a los tobillos, que ya miró toda una lagunita que llegaba a los tobillos. Dijo: no, sí, vámonos. Y escapó del diluvio y se metieron al arca. Mira cuánto tiempo tuvo la humanidad de reconciliarse con Dios y no obedeció a las señales. Hello. No obedeció a las señales. ¿Te recuerda esto algo? ¿Te recuerda algo de lo que estamos viviendo? Haz caso a las señales, porque viene la justicia de Dios para la tierra. Haz caso a las señales, porque viene la justicia de Dios para la tierra. Entonces con ello estaban todos los diferentes especies de animales, los que eran para comer, para los sacrificios, junto con todos los animales,
preparados entre ellos para las ofrendas y una pareja de cada una de las otras especies. Y entonces empezó a llover. Pedro, uno de los discípulos allegados del Señor, después de que anduvo con el Señor, Pedro, ya que vio al Señor resucitar, Pedro escribe esto. Dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. O sea, Noé les advirtió, pero ellos no quisieron. Por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Y entonces Pedro está diciendo esto como diciendo: hey, viene un juicio para esta humanidad. Dios es justo y esta humanidad se ha perdido otra vez, se ha corrompido otra vez. Dios va a traer juicio. Ahora, la lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Es decir, no se vino la lluvia de repente, sino que empezó a llover poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que se vino la lluvia bien, bien fuerte. Y entonces empezó a llover tanto, tanto, tanto que cubrió la tierra, cubrió la montaña más, cubrió incluso las montañas más altas. Y bueno, abre ahí tu Biblia para que miremos ese, nada más como dato, Génesis 6. Ay, creo que no es 6. ¿Quién no apagó este día? El Señor te va a hablar, pero no por celular. Se elevó casi 7 metros, 7:20. Se elevó casi 7 metros por encima de la cumbre más alta. Sé que hoy hay montañas más grandes, pero eso fue por consecuencia del diluvio. Imagínate, casi 7 metros por encima de la cumbre más alta subió el agua que inundó todo aquello. Y estuvo lloviendo, inundándose todo. Dice la Biblia, ahí lo vas a encontrar en Génesis, dice la Biblia que aquello explotó tanto el cielo como la tierra. Se abrió la tierra, ¡pah! Se abrió, se hicieron huecos grandes y empezó a salir agua de la tierra. Y empezó a caer agua del cielo. Y aquí fue un aguacero que se inundó todo por encima de las montañas, casi 7 metros. Pero 40 días y 40 noches aquello había limpiado, inundado todo. Pero en eso Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Y envió un viento para que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a... No es que Dios se le haya olvidado a Noé, sino que Dios se acordó de su pacto. Me encanta esto porque Dios se acuerda de los pactos que hace con nosotros. Dios se acuerda de las promesas que nos hace. ¿Qué promesa te hizo Dios? Dios no se ha olvidado de tu promesa. ¿Qué promesa te ha dado Dios? Dios no se ha olvidado de tu promesa. Dios cumplirá su promesa en ti porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios se acuerda de la promesa que hizo y entonces empieza a quitar todo aquello. Entonces se acaba todo aquello y le dice Dios a Noé: Noé, todos ustedes, tú y tu esposa, salgan de tú y tus hijos salgan de la barca, suelta todos los animales. Recuerda que primero envió un cuervo. El cuervo, ¿por qué lo envía primero? Porque si el cuervo, quería ver si el cuervo encontraba, acuérdate que el cuervo es carroñero, a ver si encontraba a un cadáver por allí. Pero no, regresó sin nada. Entonces ya no había restos de humanidad ni de animales. Luego envía la paloma y la paloma regresa. Luego los otros días vuelve a enviar la paloma, ya no regresó. Y entonces entendió Noé que ya, y Dios le dice: ya pueden salir tú y tus hijos. Suelta todas las aves, suelta todos los animales y reproduzcanse, sean fructíferos y multiplíquense. Saben, Dios nos ha traído, Dios nos ha salvado para ser fructíferos y para multiplicarnos. Luego Noé construye un arca, construye un pacto, hace un altar
construye un altar, agarra uno de los animalitos que había destinado ya para el altar, lo sacrifica, hace un altar de adoración. Y mientras hace ese altar de adoración, Dios le agrada el sacrificio. Y Dios le agrada esa ofrenda. Y no es que a Dios le guste la muerte, no, a Dios le agrada la vida. Eso era un aviso de lo que iba a venir, que gracias a su Hijo Jesucristo nosotros íbamos a tener la salvación. Por la muerte de un justo, todos íbamos a ser salvos de nuestros pecados y reconciliados con Dios. Y entonces Dios dice: ya no voy a destruir a la humanidad, porque los humanos desde muy pequeñitos van a ser inclinados hacia hacer la maldad. Y así son los niños, ¿verdad? Los niños son inclinados a hacer la maldad, ¿verdad? Y entonces ya nunca más volveré a destruir la tierra. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: hey, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Y entonces vienen nuevas oportunidades, nuevo mundo, nueva vida, nuevo todo. Y sabes, eso tiene mucho que ver con nosotros. Eso tiene mucho que ver con nosotros. Porque si bien es cierto, Dios prometió que ya no iba a destruir con agua, pero el mundo hoy se ha corrompido tanto que necesitamos nuevas oportunidades. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Pedro. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en el terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza ¿qué? El bautismo, que ahora los salva a ustedes, no para quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Eso simboliza el arca, el bautismo, nuestro bautismo en Jesucristo. Pero mira, vamos, abre tu Biblia en 2 de Pedro 3. Acompáñame en 2 de Pedro 3. Del 4 al 14. ¿Qué tiene que ver este diluvio con nosotros? ¿Qué nos está diciendo Dios a través de este relato de Noé? Tiene mucho que ver con nosotros. Mire lo que dice la Biblia, acompáñame ahí, 2 de Pedro 3, 4. Vamos a leer juntos. Quiero que leamos juntos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Fíjate. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la ordenó con agua, la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Diga, para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros, la iglesia, esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió,
un mundo lleno de la justicia de Dios. Jesús regresará pronto a este mundo y limpiará la tierra no con agua sino con fuego, pero la iglesia será librada de ese fuego consumidor y Dios nos librará y tendremos la victoria y reinaremos con Él por la eternidad. ¡Wow! Escaparemos del fuego. Diga, escaparemos del fuego. Escaparemos del justo juicio de Dios. Pero Dios está buscando a esa generación de Abel, a esa generación de Set, a esa generación de Enoc, a esa generación de Noé, que sean adoradores, que busquen esa intimidad con el Señor. Wow. Y entonces, Mateo 24:36. Vamos a Mateo 24:36. Mateo 24:36. Es Jesús. Mateo 24:36. Es Jesús. ¿Lo tienes? Mira, es Jesús hablando. Mira lo que dice Jesús. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de ¿quién? Será como en los días de ¿quién? De Noé. Será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. ¿Está mal tener fiestas? ¿Está mal tener banquetes? ¿Está mal casarse? No. Recuerde lo que estaba pasando. El mundo se estaba pervirtiendo. El mundo estaba cayendo en adulterio, el mundo estaba cayendo en homosexualismo, el mundo estaba cayendo en pedofilia, el mundo estaba cayendo en zoofilia, el mundo estaba cayendo en perversiones. El mundo se estaba haciendo violencia, el mundo se estaba matando, el mundo estaba llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Le suena familiar eso? ¿Te suena familiar eso? ¿Te suena familiar eso? Despierta, iglesia, despierta. Despierta, iglesia, despierta y busca a Dios. Despierta, iglesia, invoca el nombre de Dios. Despierta, estamos viviendo en los tiempos de Noé. Estamos viviendo en los últimos tiempos, donde pronto el Señor vendrá por la generación de Abel, por la generación de Set, por la generación de Enoc, por la generación de Noé, por la generación que tiene íntima comunión con Dios, por la generación que adora a Dios. Iglesia, despierta. Reacciona, iglesia. Cristo viene pronto a traer juicio a esta tierra. Jesús continúa diciendo, verso 39, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así será. Repentino, cuando nadie lo piense. Ya no endurezcas más tu corazón. Ya no endurezcas más tu corazón. El Señor viene y traerá justicia. Limpiará su casa, limpiará su humanidad, limpiará su creación, pero guardará a los hijos de Abel. Guardará a los hijos de Set, guardará a los hijos de Enoc, guardará a los hijos de Noé, guardará a sus escogidos, guardará a aquellos que tienen el espíritu de Abel, aquellos que se rinden al Señor y dejan que el Señor sea quien gobierne sus vidas. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen el espíritu de Abel? El espíritu
de Set. Este altar está abierto para los hijos de Este altar está abierto para los hijos de Abel. Este altar está abierto para los hijos de Abel. Este altar está abierto para los hijos de Abel.